Hola mis amados hermanos y hermanas, hoy en este día a día del Ven Sígueme estudiaremos el capítulo 17 de Segunda de Reyes, que es fundamental en el Antiguo Testamento porque marca el derrumbe del reino de Israel. Solo para recordar, para hacer un contexto, cuando los israelitas conquistaron la Tierra Santa o la Tierra Prometida, había 12 tribus. Y luego ellos eventualmente tuvieron un grupo de jueces, todos ellos trabajaban bajo la dirección de los reyes. Primero Saúl, luego David y luego Salomón, pero después de que murió Salomón, las 10 tribus del norte, llamadas el reino de Israel, se separaron y comenzaron su propio reino. Su capital era Samaria. En el sur, en Jerusalén, quedó el llamado reino de Judá, por lo que ahora hay 2 reinos separados, o sea, hermanos, primos del reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Israel es donde están las 10 tribus del norte, y es muy claro en todo el registro bíblico que los líderes de las 10 tribus continuamente apartaban al pueblo de los caminos de Dios. Alrededor del año 721 aproximadamente antes de Cristo, Dios finalmente permitió que la gente probara el fruto de su propia iniquidad. Las 10 tribus del norte fueron conquistadas y llevadas cautivas por la máquina de guerra asiria. Si nos detuviéramos a estudiar a estos antiguos asirios, estas no eran personas con las cuales se podía jugar. Ellos gobernaban con sangre y horror. Empalaban a las personas, las desollaban vivas, le sacaban los ojos a la gente, le cortaban los pulgares de las manos, hacían salir corriendo a las personas a otra ciudad. Si no cedían a lo que los asirios decían, todo esto les podía suceder. Realmente eran personas bastante sanguinarias. Los asirios, para controlar la expansión de su imperio, utilizaban la fuerza, la violencia y la brutalidad. Sacaban a la fuerza a las personas para repoblarlas en algún lugar del reino e ir conquistando, y así fueron moviendo a todas estas personas para vivir en otras partes. Pero si vamos a la razón específica, realmente lo que sucede con Israel es que cayeron porque no fueron fieles. Dios permitió que los asirios los llevaran a diferentes ubicaciones. La razón por las que se les llama las 10 tribus perdidas es porque después de caer en el cautiverio de los asirios, se pierde la noción de dónde están. Ahora, en lo personal, he oído muchas teorías sobre dónde están estas personas. El propósito de nuestro trabajo con la obra misional es reunir a Israel. La bendición patriarcal es una excelente manera de aprender de dónde son las personas, cuál es su linaje, así descubrimos el nuestro. Lo poco que sabemos acerca de dónde fueron, lo sabemos de un texto que estaba en lo que se conoce ahora como Turquía, cerca del río Kabor, pero después de eso les perdemos la pista, están perdidos en la historia y por eso se llaman las 10 tribus perdidas. Solo diremos, entre serio y broma, que cualquiera que te diga algo contrario a esto que te estoy diciendo, que encontró algo donde dice que las tribus perdidas están en tal o en tal sitio, está tratando de venderte un libro o venderte alguna idea que no es correcta. Pero sí quiero señalar aquí algo significativo, mis amados hermanos y hermanas, que los autores inspirados de la Biblia querían que escucháramos. Después de la caída de Samaria, o lo que conocemos como las 10 tribus del norte o el reino de Israel, los inspirados escritores de la Biblia explican algunas de las razones por las cuales el poder protector de Dios no permaneció con ese pueblo. Si vamos a los versículos 7 al 23, podemos escuchar una letanía de razones por las cuales los israelitas ya no estaban protegidos por el Señor. Y esto sucedió porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, y en los que hicieron los reyes de Israel.
Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y así, mis amados hermanos y hermanas, sucesivamente, esencialmente, el pueblo fue infiel al convenio que había hecho con Dios. Si tomamos esto como una metáfora del matrimonio, ellos se engañaron una y otra vez al Señor su Dios. Dios finalmente dice: está bien, ¿tú quieres engañarme? Entonces vivirás con tu engaño y con las consecuencias de ello. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, es importante para que entendamos el contexto del convenio que Dios es el Dios de la tierra prometida, el dueño, el propietario. Llegaremos a vivir allí si cumplimos con los acuerdos y expectativas que se requieren de cada uno de nosotros. Cualquiera que no cumpla las reglas, por así decirlo, que se le pide que viva según esas reglas, pero si sigue rompiéndolas, será expulsado. Si quieres adorar a otros dioses, ve y adora en la tierra donde se adora a esos dioses. Si vas a adorar a los dioses asirios, pues vive en las tierras de Asiria. Para que nosotros podamos ver la lógica del convenio y de las acciones de Dios, Él nos está diciendo a nosotros, su pueblo: eres más que bienvenido a estar en esta tierra prometida. Él dice: te quiero aquí, pero tienes que vivir las reglas y solo puedo sostener tu desobediencia durante cierto tiempo. Y si continúas en esa desobediencia, habrás roto las reglas. Tú ya no tienes la oportunidad de estar en esta tierra. No tienes ese privilegio. En nuestras propias vidas, Dios en realidad nos ha dado muchas promesas. Estas promesas, mis amados hermanos y hermanas, son seguras y fieles como Dios. Simplemente necesitamos mostrarle a Él que somos leales y nos pide que cada semana lo hagamos y renovemos ese convenio por medio de la Santa Cena. Ahora, es importante que recordemos, la Santa Cena es más que un acto de solo poner comida o agua dentro de la boca. Significa amar a nuestro prójimo, cuidar a los pobres, a los necesitados que hay a nuestro alrededor, esas personas que se supone que recibimos el encargo de ministrar y de amar. Hacer lo que nosotros podamos para construir el reino de Dios donde quiera que estemos. Es obvio, mis amados hermanos y hermanas, que debemos hacer cosas, que hay cosas que tenemos que hacer. Porque el solo saber que Dios es fiel a nosotros, que nos guardará aún a largo plazo, nos da el valor para persistir durante muchos años y años, como lo hizo gran parte del pueblo de Israel. Sin embargo, es importante que nos quede claro este concepto doctrinal. Dios está en la obligación de que si rompemos las reglas de la tierra prometida, perdamos nuestra estadía en ella. Y Él la preservará para otras personas que estén dispuestas a estar alineados con su convenio de fidelidad. Tal vez esto suene fuerte o duro para nosotros, pero como Dios es un Dios misericordioso, también es un Dios justo. Espero que podamos aprender de esto y elevemos nuestra esperanza y deseemos ser más obedientes y fieles a los convenios que hemos hecho con Dios. Dejo esto con todo mi amor. En el nombre de Jesucristo. Amén.